¿Qué tal? Tenga todos muy buenos días, buenas tardes o buenas noches en el lugar donde se encuentren. Es un gusto para mí, Max Ventura, poder compartir un nuevo conversatorio de la palabra de Dios sobre un tema tan importante porque precisamente ha sido como un tema muy poco tocado por las congregaciones y hoy queremos abrirlo en el Ministerio de la Reconciliación del Salvador y es acerca del rol del profeta, el rol profético en la iglesia actual, de tal manera que podamos comprender cuál es la importancia de este ministerio tan importante dado por Dios desde el Antiguo Testamento hasta hoy. Y para ello, pues, tenemos el gusto hoy de compartir con dos hermanos panelistas, nuestro hermano Matías Rosales y nuestro hermano Ricardo Celada. Así que vamos a tener un buen banquete, esperamos hoy, acerca de la palabra de Dios. Y pues, no sé, quisiera darle los buenos días, Matías, Ricardo, no sé cómo se encuentran, ¿qué tal? Buenos Bueno, días, buenas tardes, buenas noches, bueno, de acuerdo ahí al horario que nos estén viendo. Para mí es un gusto pues el poder participar de este conversatorio y poderlos saludar. Gracias a todos aquellos que se toman el tiempo para poder escuchar esta grabación. Esperamos que de alguna manera pues sea de provecho, de bendición para su vida personal y para el ministerio. Que Dios nos bendiga. Gracias, gracias, Matías. ¿Cómo está, Ricardo? bueno, saludos a todos. Bien, gracias a Dios estoy bien, pero saludos también a toda la gente que está por ahí. ¿Verdad? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero que todo salga bien en esta vez, ¿verdad? Que la pasen bien. Nosotros aquí vamos a estar compartiendo sobre el tema y disfrutando un momento de la palabra de Dios, ¿verdad? Así que gracias por la oportunidad de estar aquí. Saludos a todos. Gracias, gracias. Sí, de hecho, estamos viendo que bueno, este tema lo traemos a colación porque vemos cómo el rol profeta en el Antiguo Testamento fue un rol poderoso, ¿verdad? Y pues todos nosotros creo que concordamos en que este rol ha ido menguando con el paso del tiempo, con el paso de los siglos, con el transcurrir de los tiempos y por qué ha venido a quedar en el espacio que tiene hoy. Entonces, ese es el objetivo de abrir esta conversación y tal vez la pregunta que quisiera hacer para comenzar es, ¿cuál consideran que ha sido la función, o más bien, cuál fue la función del profeta de Dios en el Antiguo Testamento? Quisiera comenzar con Ricardo para que nos pueda contestar esta pregunta, por favor. Bueno, gracias, Max. En el Antiguo Testamento, si recordamos, sí, el rol del profeta, ¿verdad? Era un rol un poco diferente al que tiene ahora dentro de la iglesia, ¿verdad? Precisamente porque en el Antiguo Testamento casi siempre el pastor estaba, perdón, el profeta estaba fuera del pueblo, ¿verdad? Viendo los problemas que se daban del- del- dentro del pueblo, incluso el sacerdocio, el profeta siempre estaba un poco como retirado, ¿no? Mm. Siempre era la boca de Dios, ¿verdad? Pero siempre Dios tenía contacto con él como siempre lo debe de ser, ¿verdad? Siempre, pero hoy en día se da que dice la palabra que hay profetas, pastores, evangelistas, pero están dentro de la iglesia, están dentro de la congregación, tienen un rol más específico. Lo que pienso que la palabra nos muestra es que en el Antiguo Testamento tenía gran importancia lo que es el ministerio del profeta, tenía gran importancia y sigue teniéndolo. Lo que tenemos que saber nosotros es que cómo la palabra lo pone en este tiempo y en el tiempo antiguo, ¿verdad? Y tratando de siempre poner de que con la llegada de Jesucristo hay cambios, por decirlo así, hay cosas que se cumplen,
¿verdad? Se cumplen y ya no podemos seguir sobre esos mismos estándares. Hay otros estándares que están con Cristo, ahora que ya son a partir de Jesucristo, a partir, ¿verdad? Así como la historia se parte antes de Cristo y después de Cristo, también este rol del profeta hay que considerarlo como fue antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Ok. Interesante tu punto de vista, Ricardo. Hermano Matías, ¿cuál cree usted que ha sido la función del profeta en el Antiguo Testamento, por favor? Sí. Bueno, desde la aparición de estos personajes, ya como su nombre lo dice, pues ellos eran los portadores de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Eh, Hablaban, pues, como ya lo mencionó Ricardo, pues delante de lo que es el pueblo, la nación, pero también delante de los reyes, de los sacerdotes, de los gobernantes. Tenían un papel muy sobresaliente e importante. Generalmente en sus mensajes, pues, eh, denunciaban el pecado, la idolatría, la falta de fidelidad hacia Dios y por supuesto también anunciaban pues la restauración y el perdón si ellos se volvían a Dios. En este rol pues nosotros podemos ver allí por ejemplo a Moisés delante de Faraón, a Elías delante de Acab, a Daniel delante de Nabucodonosor y sucesivamente así pues que como estos profetas pues tenían tanta relevancia en el hecho de que se presentaban delante de los reyes, de los gobernadores, de las naciones y del pueblo entero. A tal punto pues que los reyes temblaban ante la presencia del profeta y de lo que este hombre tenía que decir. Es por eso que generalmente pues eran odiados algunas veces, ¿verdad? También perseguidos e incluso muertos a causa de sus mensajes, de lo que ellos portaban y de lo que ellos llevaban. Es por esta razón, pues, que Jesús en Mateo capítulo 23 y versículo 37 dijo a los judíos, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Entonces, generalmente, pues el mensaje que ellos llevaban no era tan agradable para aquellos que lo escuchaban. Y algunas veces, pues, preferían oír a los falsos profetas que al verdadero profeta enviado de Dios. Sin embargo, pues sabemos que ese era en el Antiguo Testamento, pues era el medio principal por el cual pues Dios daba a conocer su voluntad a su pueblo. Y por supuesto que ellos eran portadores de la palabra, porque no era nada inventado o imaginado, sino que su mensaje estaba consolidado en el conocimiento de la ley, que era lo que estaba vigente en esa época. Entonces era un mensaje sólido, auténtico, íntegro y completamente pues respaldado por Dios. Eso es lo que podría decir de manera breve, resumida, la función del profeta en el Antiguo Testamento. Excelente, sí. Gracias, hermano Matías. Estamos pudiendo sacar algunas pequeñas reflexiones de lo que hemos comentado y, y a mí me viene a la mente mientras los escuchaba todo lo interesante de este ministerio. En primer lugar, por lo directo que Dios les hablaba a ellos. Dios les decía, ve y dile a mi pueblo esto, esto y esto y esto. Es decir, Dios no se andaba, como dicen los hermanos de Venezuela, por las ramas para darle las indicaciones de lo que deberían de hablar a la gente. Y precisamente por eso, no sé si concordarán conmigo, concluyo que estos profetas no tenían muchos amigos. En realidad, probablemente hasta no cayeran bien. Y en verdad no tenían por qué caerle bien a la gente porque su misión era dar el mensaje de Dios sin importar si le iba a gustar a la gente
o no le iba a gustar a la gente, pero el mensaje de Dios se tenía que dar. E incluso eh, también tenemos algunos profetas que rehuyeron al mensaje, ¿verdad? Como el profeta que cayó adentro del vientre del gran pez, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, porque el mensaje era tan fuerte para Nínive que no lo quería dar. Y entonces vemos cómo Dios le cuidó su vida, lo salvaguardó adentro del vientre del gran pez, con tal de que el mensaje siguiera vivo para ese pueblo, ¿verdad? Y después todos vemos lo que pasó con Nínive y cómo ellos en realidad cambiaron su manera de pensar. Es decir, es un mensaje demasiado poderoso y entonces este rol lo debían de cumplir sin contemplamiento, ¿verdad? También me recuerdo del otro profeta, me corrigen ustedes si fue Isaías o Jeremías, en donde Dios le dijo, asóciate con una prostituta para darle este mensaje a mi pueblo. Así y asá me tratan ustedes y así y asá. Es decir, era un mensaje, si lo queremos decir, hasta crudo, ¿verdad? Pero realmente era la medicina que ese pueblo necesitaba oír. Y eso lo podemos extrapolar a la palabra de Dios hoy. La palabra de Dios tampoco se va a andar con contemplamientos para decirnos las cosas a nosotros, para decirnos nuestras verdades. Dios nos ama y parte del amor de Dios es trasladarnos su voluntad y su verdad. Muchas gracias, hermanos, por esas interesantes reflexiones. Y eso me lleva a una segunda pregunta, entonces, ¿cuál consideran que debe ser el rol del profeta o el ministerio profético desde ya no del Antiguo Testamento, sino ahora desde el Nuevo Testamento hasta los días de hoy, de la creación de la iglesia, del desarrollo de la iglesia de Cristo? ¿Esto creen ustedes que ha variado? ¿Que hay algún cambio que podamos compartir? Ahora les cedo la palabra entonces al ministro Ricardo Celada. Ok. Bueno, sí, Perdón, no sé si está conectado David Flores para que pudiera participar en la primera Claro que pregunta. sí. Si me permite, ¿qué tal, hermano David Flores? No sé si se nos escucha, se nos ha unido. Si puede abrir el micrófono, por favor. Ah, sí, no sé si escuchará, pero sí lo vemos ya presente. Ajá, Ok. Hola, hola. Hermano David, ¿qué tal? Sí, ¿me escuchan ahora? sí, sí, lo Bienvenido, David escuchamos. Flores. Sí, un placer. Perdón por la demora y algunos problemas con mi Qué teléfono. bueno. Sí, qué bueno que ya lo tenemos por acá. Estábamos haciendo la pregunta, hermano David, de cuál fue la función del profeta de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué piensa usted? Sí, bueno, dos acotaciones. La primera es bastante clásica, me parece. El profeta se desempeña como la boca de Dios. Es el mensajero directo de Dios en oposición a la figura del sacerdote. El sacerdote habla a Dios en nombre del pueblo, pero el profeta habla al pueblo en nombre de Dios. Y se establece un diálogo entre Dios y su pueblo. Esta oposición al mismo tiempo es una complementariedad. Y tenemos casos como Jeremías o Ezequiel, a quienes recuerdo ahora mismo, en donde se conjuntan estas funciones. Tanto Jeremías como Ezequiel son sacerdotes, pero a la vez son profetas y prefiguran de esta manera a Cristo, quien será y es el sumo sacerdote por excelencia, pero también es el profeta por excelencia. Es decir, en Cristo, tanto la figura del sacerdote como del profeta están presentes. Esa sería como una primera acotación. Y la segunda tiene que ver con la división de poderes. Es decir, lo que voy a decir puede resultar un tanto disonante, controversial o extraño, pero a mí me enseñaron en la escuela que la división de poderes
es el fruto de la Revolución Francesa. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, encontramos esa división ya señalada. Es decir, el profeta es una especie de contrapeso frente al rey. El rey ejerce la autoridad bajo la ley y acompañado de los sacerdotes. Hay una división de poderes. En el caso de Usías, por ejemplo, rey, en algún momento él, sintiéndose exitoso, decide traspasar los límites y entrar al lugar santísimo, y esto le genera consecuencias devastadoras. Los sacerdotes le dicen que no lo haga, pero él accede, y esto le genera una consecuencia muy lamentable. Pero cuando el poder sacerdotal y el poder del rey, que estaban separados, se corrompen, cuando estos poderes se corrompen y cuando los jueces prevarican, entonces de las montañas baja el profeta con la palabra de Dios, con así dice el Señor, y cuestiona a estos poderes. De modo que en el Antiguo Testamento yo vería básicamente esas funciones. No quiero abusar del tiempo, pero es lo que podría aportar por el momento. Gracias, hermano David. Sí, un poquito confirmándolo la opinión de nuestros panelistas en el sentido correctivo que tenía Sí, la función profética, ¿verdad? Y bueno, eso es. no cualquiera tenía el carácter para ejercer este ministerio. Gracias, hermano David. Y bueno, qué bueno que lo tenemos entonces con nosotros. Sí, la pregunta que les quería hacer ahora es, bueno, este rol me llama la atención si ustedes creen que ha sufrido alguna mutación en el tiempo, especialmente desde el Nuevo Testamento hasta hoy. Quisiera ver qué piensan entonces ustedes. Vamos a comenzar por el hermano Ricardo Celada. Sí, fíjate, si vemos nosotros a la luz de la palabra, ha sufrido, como decimos, quizás de una forma positiva, la verdad, cambios, y voy a decirlo, a partir ¿por qué? A partir de la llegada de Jesucristo. Estamos hablando de que Jesucristo también es considerado profeta. Recordemos que dice, ¿verdad? Que incluso menciona en Hechos, ¿verdad? Que profeta de en medio de ti y de tus hermanos te levantará Jehová, ¿verdad? Dice, a él oiréis. Y agrega en Hechos, el que no oyere a este profeta, ¿verdad? Será desarraigado del pueblo. Eso no lo dice atrás, pero lo dice ya en el libro de Hechos, Pedro, hablando en una de las ocasiones que está hablando en Hechos capítulo 3 me parece que es. Pero voy al punto de que sí, el rol del profeta llega el momento en que como la boca de Dios habla la palabra de Dios en nombre de Dios y por Dios, ¿verdad? Y habla la palabra de Dios. Importante. Luego también llega el momento en que podemos detectar algo que hemos podido ver a través de la palabra, que la palabra profecía tiene dos usos. Una es predicción y la otra es declaración. Entonces, esto lo demuestra Jesucristo. En algunas veces Jesucristo predijo y en algunas veces declaró. Declarar es como que está predicando, pues, algo que está en el momento, así como cuando nosotros nos paramos en el púlpito y hablamos la palabra concerniente al momento que estamos viviendo. Jesucristo lo hizo con las parábolas del sembrar, con las parábolas, con enseñanza incluso del momento que estaba pasando ahí. Pero vuelvo al punto de que Jesucristo, ¿verdad? Como la boca de Dios, como nos demuestra que el profeta hoy puede dar a conocer el mensaje de Dios a través de la enseñanza. ¿Verdad? Y entonces uno de los cambios es que está dentro de la iglesia, porque dice, y aún nos puso Dios, ¿verdad? Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, ahí está, profeta, ahí está, ¿ve? Para guiar a la iglesia doctrinalmente. ¿Vea? Es una de las funciones que tienen esos ministerios que aparecen en Efesios. ¿Verdad? No hay que confundir los dos roles de Corintios, donde dice que aún nos puso Dios, ¿verdad? Apóstoles, profetas, los terceros maestros, los que ayudan, los que administran en Corintios, pero en Efesios dice
que dio dones a los hombres, hablando de Jesucristo, dice, dio dones a los hombres y dice que son apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, para, y dice ahí el objetivo, para que ya no seamos llevados por todo viento de doctrina. Entonces, tiene mucho que ver con la enseñanza. Ya no es el rol de venir ¿cómo dicen?, a pelear con, con, con lo que era el Estado, ¿verdad? Con lo que se daba en ese tiempo atrás, sino que hay mucho que ver. Siempre predice, siempre hay revelación, porque siempre la hay, pero hay estándares a los cuales apegarse para que ¿cómo les diría? La revelación dada a un profeta sea genuina o apegada a la palabra de Dios. Eso es lo que podría aportar ahorita. Interesante, hermano Ricardo. Muchas gracias. Vamos a ver, hermano Matías, ¿qué considera usted sobre esta pregunta? Ya cuando nos enfocamos a lo que es el nuevo pacto, podemos decir, el apóstol Pablo pues habla acerca de lo que son los ministerios de los que mencionaba Ricardo, que son parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y dentro de la función de cada uno de ellos, pues creo que hay responsabilidades que el cuerpo tiene, que la iglesia tiene, y una de ellas, pues es la evangelización que va hacia afuera, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo. Y también el rol profético que se podría enfocar en las dos direcciones, podemos decir, hacia afuera y hacia adentro. Ya en el caso de los pastores y maestros, pues como que están más enfocados a lo interno de lo que es la iglesia, ¿verdad? Porque cuidan de la iglesia y instruyen a la iglesia. Eh, pero el caso de los apóstoles, evangelistas y profetas, pues como que su mirada pues era un poco más amplia, más extensa. Quisiera mencionar un profeta ya en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 11 versículo 27 dice que en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén de Antioquía, levantándose uno de ellos llamado Agabo. Daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Podemos decir que dentro de la función de los profetas, como en el caso que estamos viendo acá de Agabo ya en el Nuevo Testamento, pues tenían esa capacidad dada por Dios a través del Espíritu de poder discernir los tiempos, los cuales vendrían. Y eso les daba la capacidad no solamente de entender y conocer, sino de poder prepararse o anticiparse a lo que estaba por venir. Porque dice el versículo 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por la mano de Bernabé y Saulo. Entonces, Dios dice, bueno, en el Antiguo Testamento está lo que dice Amós, ¿verdad? Que no hará nada el Señor Jehová sin antes lo anunciara por medio de sus siervos los profetas. Pero vemos acá nuevamente en el Nuevo Testamento que este profeta llamado Agabo está anunciando lo que estaba por venir para que de alguna manera, pues, el pueblo se preparara, la iglesia se preparara y se anticipara ante esos acontecimientos. Es lo que mencionaba Ricardo dentro de las funciones del profeta, ¿verdad? Que es predecir ciertos acontecimientos, pero a la vez también declarar la palabra de Dios. Y ese caso lo vemos más adelante pues, en el capítulo 13 de Hechos, cuando dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y en este caso, la función de ellos dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
Entonces, acá el ministerio profético se estaba manifestando en el hecho de poder elegir a ciertas personas que a la vez iban a cumplir un rol muy importante, como en el caso de Pablo eh, y de Bernabé. Ahora, en el llamado de Pablo o de Saulo, cuando todavía no se había convertido, pues nosotros vemos una función muy importante que él iba a tener, porque Dios le dijo a Ananías, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, el ministerio del apóstol Pablo no estaba enfocado únicamente en los judíos, en Israel, sino que también abarcaba a los gentiles y también dice de reyes. Y es por esa razón que a través del desarrollo del ministerio del apóstol Pablo, nosotros vemos cómo constantemente él estaba compareciendo ante autoridades, tanto religiosas eh, como políticas, podemos decir, como en el caso de cuando se presenta ante Félix, se presenta también ante Agripa. Quiero leer un poquito de eso en Hechos 26, cuando dice, Hechos 26, versículo 25, dice, mas dijo Pablo, mas él dijo, yo no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas. Aquí él está dando cumplimiento a al llamado que se le había hecho, porque instrumento escogido me es este para ir ante gentiles, ante reyes y ante la casa de Israel. Ahora aquí él está delante del rey. No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe de estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y luego se dirige directamente al rey. El versículo 27 dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Entonces aquí como que lo pone contra la espada y la pared a dar ese mensaje profético directo hacia este rey y lo reta a que tome una decisión si va a creer o no va a creer. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y le dice, yo sé que cree, pero tal vez no le convenía en ese momento dar a conocer su fe o su convicción. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales como soy yo, excepto por estas cadenas. Y cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que habían estado sentados con ellos. Entonces vemos que el mensaje acá de parte de Dios fue dirigido a las autoridades tanto religiosas y políticas de aquella época por medio del apóstol Pablo, el cual estaba testificando acerca de lo que es el reino de Dios. Entonces creo que el rol que desempeñaron los apóstoles, profetas del Antiguo Testamento, pues fue bastante amplio, influyente. Y creo que es en base a eso a lo cual pues nosotros también en la actualidad eh, estamos de alguna manera pues retados, ¿verdad?, a continuar. Bueno, en Marcos capítulo, perdón, solamente quiero leer estos versículos acá sin tomar mucho tiempo. En Lucas capítulo 21, versículo 10, dice, entonces él les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán grandes terremotos y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores,
por causa de mi nombre, y esto os será ocasión o oportunidad para dar testimonio de mí. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría, la cual no podrán resistir eh, ni contradecir todos los que se opongan. Entonces Jesús igualmente ya estaba anticipando como profeta, ¿verdad? Dando a conocer eh, la ocasión en la cual en determinado momento, pues como cristianos, tendríamos que presentar no solamente una defensa, sino una declaración de la voluntad de Dios ante reyes, ante gobernantes y ante autoridades prepotentes. Entonces, bueno, esto es lo que yo pudiera mencionar con relación al ministerio del profeta, pues ya en lo que es el Nuevo Testamento. Gracias, hermano Matías. A manera que nos vamos adentrando al tema, pues me sorprende que veo similitudes y veo diferencias también con ese nuevo rol a partir del Nuevo Testamento hasta los días de hoy. Pero antes me gustaría escuchar a nuestro hermano David Flores sobre su comentario a esta pregunta. Adelante, hermano David. Muchas gracias. Bueno, también para resumir en dos aspectos o criterios. El primero, hay que recordar que la profecía alcanza su culminación con Cristo. Como dice la carta a los Hebreos, Dios, habiendo hablado a nuestros padres, a los hebreos, a los judíos, de muchas maneras, dice, en estos postreros tiempos, se refiere a los tiempos de la manifestación de Cristo, nos ha hablado por medio del Hijo. Es decir, en Cristo se cumplen todas las profecías, pero no es que terminen. También traigo a colación las palabras del teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, que por cierto murió ultimado, murió sacrificado, decapitado por el gobierno nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Dice Bonhoeffer que la iglesia, su testimonio consiste en guardar silencio. La iglesia debe callar, pero el silencio de la iglesia, dice Bonhoeffer, no es un silencio pasivo, sino que cuando la iglesia calla, calla porque pregona, porque predica, porque anuncia la palabra de Dios, la palabra de Cristo. En otros términos, la iglesia no habla su propio mensaje, no comunica su propio mensaje, sino que tiene un mensaje ya dado. Y ese es el mensaje de Cristo y es un mensaje profético por excelencia, que está tremendamente vinculado con el mundo presente, el mundo actual. El otro factor que me gustaría acotar es el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro escatológico, pero también profético. Y es innegable que, siendo el Apocalipsis un libro culminante del Nuevo Testamento, tiene conexiones con Daniel, con Ezequiel, con Jeremías, entre otros libros proféticos, y los vínculos son evidentes, los simbolismos, los paralelismos, y lo que se puede destacar del Apocalipsis es también la contraposición que hay entre el mensaje que pregona la iglesia y los poderes temporales, porque en el Apocalipsis encontramos figuras, encontramos alegorías, símbolos que representan, por una parte, el poder religioso decadente del judaísmo que había rechazado a Cristo. Encontramos ese poder religioso, pero también encontramos un poder político, el Imperio Romano. Y ambos poderes, tanto el religioso como el político, persiguen, atacan a la iglesia, pero Dios está con la iglesia y el mensaje de la iglesia se contrapone frente a estos poderes terrenales, tanto religiosos como políticos. Entonces ahí coincido con el hermano Matías en el sentido de que sí, la predicación, el mensaje de Cristo, aquello que anunciamos y el papel profético que tiene la iglesia en el Nuevo Testamento, pues nos pone en franca confrontación frente a los poderes temporales. Me quedaría con eso. Gracias, excelente. Sí, fíjense que
yo he ido tomando nota un poquito sobre sus valiosos aportes y concluyo que se mantiene con respecto al Antiguo Testamento la función de este mensaje que debe ser oído. Se mantiene el carácter de dar este mensaje sin contemplamientos o sin adulamientos, porque en realidad son palabras de verdad y de cordura, como lo decía Agabo. Y Jesús, pues también decía, como nuestro hermano Ricardo lo mencionó, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿ve? Él no andaba con contemplamientos para decir la verdad, y finalmente él también fue matado como uno de estos profetas, según el mensaje que él dio. Pero ahora es un mensaje que va en dos direcciones, ¿verdad? Va en dirección hacia afuera de la iglesia y hacia dentro de la iglesia, ¿verdad? Eso hay que también recalcarlo. Este rol profético se incorpora como un nuevo ministerio formal dentro de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Para hacer un trabajo en equipo, como el que comenzaron a hacer en la naciente iglesia de Antioquia, ¿verdad? Que ahí hubieron profetas y maestros, como lo acaba de leer hermano Matías. Quiere decir, hermanos, que los apóstoles, los maestros, los pastores deberían de tener la madurez espiritual para poder escuchar el mensaje que trae este ministerio, máxime si es un mensaje correctivo para la mejora de la iglesia, para que el enemigo no gane ventaja sobre vosotros. Entonces, eso me llama poderosamente la atención, que debemos de tener esa madurez de convivir con él y con su mensaje, porque es de salud para el cuerpo de Cristo. Y finalmente, hermano David, muchas gracias por esta parte que no la había visualizado sobre el mensaje bíblico que debe de tener el profeta en sus labios. Y no necesariamente un mensaje de injusticias sociales, como históricamente se ha valorado a un profeta. Jesús, de hecho, y con esto termino mi aporte, no daba un mensaje de injusticias sociales a pesar de que las había, a pesar de que Israel estaba siendo oprimido por un imperio romano de hierro, como le dice Apocalipsis. Aún así Jesús se mantuvo sumamente fuerte con su mensaje, no contra la Roma, sino contra los mismos ministros que estaban en ese momento, los religiosos, ¿verdad? Y a ellos sí se sentían atacados y ardidos. Entonces, eso es otra parte muy importante. Gracias, hermanos, porque realmente me encuentro aprendiendo mucho de ustedes. Y pues ahora tengo una última pregunta que para romper el protocolo, pues puede contestarla en el orden que ustedes lo deseen, porque también hemos visto que del Nuevo Testamento hacia acá, a partir del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, también nace el don de la profecía en 1 Corintios 14. Y entonces podríamos nosotros decir, bueno, este es el mismo rol profético que se ha venido ejerciendo hasta hoy, el del don de profecía, o serán cosas diferentes, serán asuntos espirituales diferentes. Entonces, esa parte sí me gustaría pues, consultarla con ustedes para ver qué piensan. Así que les cederé la palabra para ver quién nos quiere aportar a esta pregunta. Muchas gracias. Perdón, yo por motivos de tiempo y que mi garganta está un poco lesionada, eh, pido la palabra y probablemente dejaré la reunión con las disculpas del caso, que no Adelante, estoy hermano. de salud en el mejor momento. Bueno, gracias por la pregunta. Yo establecería, no establezco, sino que deduzco pues del texto bíblico quizás una diferencia entre el ministerio profético, que forma parte de la tesitura de la iglesia, como bien se ha mencionado el ejemplo de Antioquía, donde no hay un superpastor, nótese. En la iglesia de Antioquía no hay un superpastor,
mucho menos un pastor general, ¿verdad? Sino que hay un cuerpo ministerial conformado por maestros, profetas, y todos estos enseñan, predican, dirigen la labor de la iglesia, pero es un consejo, es un cuerpo ministerial, no es un pastor orquesta, un super pastor o un líder, como se diría hoy, carismático. Yo sé que el término carismático no lo estoy empleando bien, me refiero a un líder de estos que tienen magnetismo, que atraen multitudes, que tienen talentos actorales, oratorios. No hay tal cosa en la iglesia de Antioquía, sino que hay un cuerpo ministerial. Y dentro de ese cuerpo ministerial está el oficio de profeta. Entonces, el ministerio profético es parte de la iglesia en su predicación, en su mensaje. No se puede ignorar. Pero por otro lado está el don de profecía, así como se dibuja en, creo que es 1 Corintios 14, el don de profecía que tiene un carácter a veces temporal, a veces ocasional, es decir, el Espíritu Santo es capaz de hacer profetizar a una persona en un contexto específico, en un contexto particular, familiar, en un entorno quizás menos abierto, o sea, puede manifestarse este don de profecía de una manera mucho más íntima, si se quiere, y no debe confundirse ni debe verse como contrario, opuesto al ministerio profético que tiene la iglesia. De modo que yo dejaría nada más esa sugerencia para el caso de la pregunta y les pido disculpas si tengo que salir de la reunión por motivos de tiempo y de salud. Hermano David, muchas gracias por haber hecho el sacrificio de estar acá a pesar de su salud y deseamos que se recupere pronto y muy amable Gracias. por sus valiosos aportes. Hermano Matías o Ricardo, pues ¿quién quiere continuar con la respuesta y sus opiniones, por favor? Matías, por favor. Bueno, Gracias. perdón. Creo que tenemos la claridad acerca de lo que es la manifestación de que es palabra de profecía, la cual pues específicamente pues las escrituras nos dicen que es para exhortación, consolación y edificación. Y es algo que se mueve, se manifiesta o se desarrolla dentro del cuerpo de Cristo. Y pues es de gran provecho, como la misma escritura dice, ¿verdad? Que es para provecho. Y en lo cual pues nos debemos de desarrollar de la manera correcta como la palabra lo establece, ¿verdad? Porque en la actualidad, si ya nosotros nos vamos al rol de la profecía en nuestros tiempos, pues por falta de conocimiento, pues nosotros nos damos cuenta que hoy la profecía pues se utiliza de manera equívoca y muchos han hecho un buen negocio de eso, ¿verdad? Al poder pues ya más parecen adivinos que otra cosa, pero que va fuera pues del contexto de lo que la palabra de Dios nos muestra eh, en lo que debe de funcionar la palabra de profecía para el cuerpo de Cristo. Pero también pues está lo que es el ministerio de profeta y el cual pues como hacía mención pues de acuerdo a las funciones que ha venido en el trasfondo que del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pues también está enfocado hacia afuera, como la responsabilidad de la iglesia es evangelizar, ir por todo el mundo, predicar, que de alguna manera es una forma de profetizar a todas las naciones, de dar a conocer el mensaje, de dar a conocer la palabra. Entonces, el ministerio profético, pues, no tiene esa restricción, sino que va por todo el mundo. Declara en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento,
Y creo que esa función se desarrolla cuando como iglesia nosotros nos mantenemos firmes a los principios y a la integridad de la palabra, porque sabemos que hay corrientes filosóficas, corrientes políticas, corrientes culturales, modas, que tratan de influenciar grandemente en lo que es la iglesia, la nación, los países, y que algunas veces, pues, en las cuales nosotros, si realmente desarrollamos esa función profética, lo que debemos de estar poniendo es, como dicen, el dedo en el renglón de la palabra y haciendo recordar lo que está escrito y dándolo a conocer. Aunque eso muchas veces, pues, va en contra de la moda actual, de la filosofía actual o de todo lo que pueda estar en este momento funcionando. Pero creo que siempre que nosotros nos mantengamos fieles a la integridad de la palabra y no negociemos con esos principios, nosotros estamos cumpliendo con ese rol profético que se nos ha demandado como iglesia y como cuerpo, ¿verdad? Entonces, sé que esto en alguna manera, pues, trae algunas veces, consecuencias, como ya las sufrieron los profetas en el Antiguo Testamento, de ser vistos de mal manera, de ser perseguidos, incluso asesinados. Sin embargo, pues, tal vez nosotros no estamos expuestos a tan grave problema, pero aún así, pues pueden surgir críticas, oposiciones o ciertas cuestiones que no a todos les parezcan. Sin embargo, pues eh, debemos, es nuestra responsabilidad mantenernos fieles e íntegros a la palabra y seguirla declarando en todo tiempo y en todo momento. Excelente, gracias, hermano Matías. Ricardo, por favor. Bueno, fíjate que sí, es importante el hecho de que tengamos claro lo de qué es el don de profeta, o el don de ministerio de profeta, y también el de la manifestación de profecía, ¿verdad? Que se da dentro de la iglesia y para edificación, como lo mencionó y lo dice Corintio, como lo mencionó Matías y lo dice Corintio, ¿verdad? Edificación, exhortación y consolación. Que bueno, sí, la verdad es que teniendo todo esto, a eso creo que me refería yo cuando hablábamos de que sufre cambios y cambios debido a la llegada de Jesucristo. Y con la llegada de Jesucristo lo puse así, de una manera simple, pero ya llegando al punto de que viene el Consolador a nosotros, el día de Pentecostés, y viene el Espíritu Santo a nosotros, ahí todavía hay que buscar más todavía para ver cuánta facilidad Dios ha dado con lo que es el profeta, con lo que es el ministerio del profeta. Dios ha dado otros ministerios que también es bueno entenderlos. Hay que entender el papel de cada uno, ¿verdad? Como el del evangelista, el del apóstol, o sea, antes en el Antiguo Testamento el apóstol, perdón, el profeta, nada, solo él recibía revelación. Mas, sin embargo, hoy dice la palabra que los apóstoles y profetas reciben revelación, ¿verdad? Dice que como ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, ¿se acuerdan de eso? Entonces, todo esto es bien importante porque la época del Espíritu Santo que estamos viviendo es más abundante. Es más abundante para poder no solo sobrecargar el ministerio del profeta, sino que hay otros roles, y hay otros, perdón, ministerios, y que también soportan y ayudan a la iglesia, ¿verdad? También, y claro, cuando vamos hacia afuera, cuando vamos hacia aquellos incrédulos, también están los evangelistas, que con enseñanza y profecía y tienen toda la capacidad, tienen todo lo que está ahí, ¿verdad? Que antes no estaba para para el profeta y para lo que es el Antiguo Testamento, pues habían cosas que estaban limitadas. Pero con la llegada de Jesucristo, con la llegada del Espíritu Santo, creo que se amplía el asunto, porque se nos enseña incluso sobre las administraciones siguientes. Se nos profetiza sobre eso, ¿verdad? Y hay algo bien interesante. Ve que se promete ahí donde mencionaba Marcos
donde mencionaba Matías, donde dice que serán llevados ante los profetas, ante, ¿cómo se llama? Reyes y sacerdotes y todo lo demás. Ahí hay un versículo ahí en Lucas 21, porque ese relato está en Lucas 21, Marcos 13 y Mateo 24. En Lucas 21 dice, fíjate bien, que no se preocupen por lo que van a decir, porque yo, dice, en el momento cuando dice, sino que yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrá contradecir todos los que se opongan. Ahí habla de que esa promesa está ahí. Es por la llegada del Espíritu Santo con nosotros. Hay que ponerlo ya de manifiesto y saber que sí, de parte de Dios ha habido un movimiento espiritual que se allega y fortalece el ministerio del profeta. No lo elimina, no lo anula, pero sí lo fortalece y lo rectifica con los otros ministerios, ¿verdad? Y es bueno entenderlo. Solo lo que vuelva a lo mismo, David dijo, Dios habiendo hablado por los profetas, ¿verdad? Ahora nos ha hablado por el Hijo, y ahí dice, a quien constituyó heredero. ¿Qué dice? Que hay que tomar en cuenta a Jesucristo cuando habla como heredero. ¿Por qué? Porque dice Pablo en Gálatas, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, si yo no lo recibí por hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, que Jesucristo le reveló, autorizado por Dios, ¿verdad? Le reveló a él, o sea, al apóstol Pablo, le dio revelación al apóstol Pablo ya como heredero. Entonces, lo que podemos decir es que el ministerio de profeta todavía está vigente, que todavía se puede mover y que solo hay que verlo bajo los vínculos correctos. Esa es mi aportación para este momento. Muchas gracias. Ha sido de gran bendición eh, comprender y que también la audiencia haya aprendido sobre esta diferencia entre el ministerio profético y la operación de la palabra de profecía de 1 Corintios 14, en cuanto que el primero es un ministerio que pues debe desenvolverse de manera formal en el ejercicio, tanto fuera como dentro de la iglesia, pero que la venida de Cristo y su sacrificio nos ha dejado un consolador dentro de cada uno de nosotros. Este consolador es sin duda el Espíritu Santo y es el que hoy nos permite a cualquiera de nosotros miembros de la iglesia, tengamos el ministerio de profeta o no, ejercer la operación de la profecía de 1 Corintios 14, porque es un mensaje de manifestación espiritual para edificación, para exhortación y para consolación de la iglesia. Es decir, ahora todos tenemos la oportunidad de poder practicar esos principios de 1 Corintios 14, tengamos llamado para el ministerio de profeta o no. Queridos hermanos, les agradezco mucho por sus valiosos y ricos comentarios, esperando que próximamente pues podamos tener un nuevo conversatorio sobre la palabra de Dios y que pues sea de bendición para la iglesia. Así que les deseo pues les doy un abrazo, un saludo a la distancia y pues si pueden regalarnos una despedida, por favor. Bueno, agradecer la oportunidad de poder participar del diálogo y también a todos aquellos que se toman el tiempo para poderlo escuchar, ya que queda grabado para los que lo quieran oír. Sabemos que el tiempo es demasiado corto como para poder profundizar en cada uno de los temas que se tocan. Sin embargo, de alguna manera el propósito pues es como despertar el interés para que aquellos pues que de alguna manera lo oyen o lo vemos, nos queda ahí como el sabor para poder seguir profundizando más acerca de estas cuestiones. Así que Amén. les agradezco su tiempo, su atención y que el Señor nos siga bendiciendo. Gracias. Palabras de despedida, hermano Ricardo, por favor. Ok, gracias por la oportunidad, Maxito y también Matías, y también a David, ¿verdad? Gracias por estar en esta unidad allí de propósito, buscando
siempre algo de la palabra de Dios para ayudar a otros, ¿verdad? Entonces, gracias por la oportunidad. Siempre estamos a disponibilidad, ¿verdad? De todos. Y también a la gente que nos ve, ¿verdad? Que Dios los bendiga y les ayude para que siempre sigan buscando de Dios en su palabra. Un Ah, abrazo para todos, Dios me los bendiga, ¿verdad? bendiciones, abrazos para todos.